El pasado 2022 fue el primer año en el que el club de lectura funcionó durante 12 meses. Para los despistados, el club se formó en abril de 2021, por lo que ese primer año leímos 8 libros, y no 12. El caso es que en 2022 por fin hemos leído todo el año juntos, y por eso quería hacer un vídeo recopilatorio de todos los libros que se han pasado por el club de lectura, para contaros qué me han parecido y deciros cuál ha sido el libro que más me ha gustado de todos los elegidos. Que por cierto, el club de lectura es gratuito y está abierto para todo el mundo, así que yo os dejo por aquí arriba y en la cajita de información el enlace por si os animáis y venís a leer con nosotros. Y si todavía no estáis convencidos, pues quedaos por aquí, que estoy segura de que os va a picar la curiosidad antes de que acabéis de ver el vídeo, porque hoy toca hablar de los libros del club de lectura de 2022. Empezamos. El año empezó con buen pie para el club de lectura, gracias a Austin Kleon y su libro Roba como un artista, que fue el primero que leímos en 2022. Kleon es un escritor estadounidense que se centra en hablar sobre la creatividad en el mundo actual, aunque os aseguro que su libro es aplicable para todo el mundo, no solo para personas con oficios creativos. Roba como un artista fue un soplo de aire fresco, porque es un libro que dice las cosas sin añadidos y que te pone en marcha. Es un título corto, con muchísimo material visual que acompaña a los textos. Unos textos que te empujan a empezar a trabajar en cuanto terminas de leerlos. Pero lo más interesante de todo es que lo que Austin Kleon explica en Roba como un artista aplica al libro de forma general, porque es un título que no es original, pero esa es la principal idea. Y es que Kleon quiere que tengamos clara una cosa. Hoy en día nada es completamente original. Nada es nuevo, pero no por ello debemos de dejar de hacerlo. Según el autor, cualquiera puede y debe copiar lo que le gusta y así empezar a crear su propia versión de esa idea. Porque para Austin Kleon la originalidad es el plagio no detectado. El libro presenta ideas como esta, que pese a no ser nuevas, están presentadas de una forma interesante y llamativa. Por eso me parece un libro tan bueno y que disfruté tanto. Porque Kleon normaliza la creatividad, la pone al nivel de todos y así la aleja de mitos e historias que la han colocado normalmente por encima de todos nosotros. Para él, todos podemos pensar de forma creativa, porque todos somos curiosos y la creatividad parte de ahí. Tras enero llegó febrero, que fue un mes curioso, porque la lectura que salió elegida nos trajo de cabeza a muchos de nosotros. El libro escogido fue Mindset de Carol S. Dweck, en el que la autora habla de habilidades, talento, desempeño, fuerza de voluntad, alumnos, profesores, entrenadores y padres, entre muchas otras cosas. Mindset es un libro perfecto para todos los que piensan que con talento se llega a cualquier parte. Para todas esas personas que creen que tener esas capacidades de inicio es lo único que se necesita para tener éxito y que si no las tienen, pues ya están sentenciados. Es un título que te hace ver la importancia que tiene la mente en nuestra vida y que demuestra que en la mayoría de los casos somos nosotros mismos los que nos tiramos y nos ponemos piedras en el camino para tropezar una y otra vez con lo mismo. Dweck habla en su libro de la mentalidad fija y de la mentalidad de crecimiento, de las diferencias entre ambas, de cómo nos afectan en nuestro día a día o de cómo podemos cambiar de una a otra. Pero más allá de eso, para mí Mindset tiene un gran problema y son los ejemplos. Porque la autora mete ejemplos sin parar, llena páginas y páginas de historias que no aportan nada nuevo y alarga capítulos sin necesidad alguna. Por eso es un libro que me pareció realmente interesante, pero que está mal planteado y mal ejecutado. Y por eso Carol se convirtió en Carolina y terminamos cantando M-Clan. Porque el libro se nos hizo cuesta arriba a algunos y la cosa terminó siendo un cuadro. Aunque ya os digo que la teoría de la que parte Dweck es súper interesante y que yo aprendí muchísimo. Una cosa no quita la otra. Marzo es uno de mis meses favoritos del año y una de las grandes razones es porque es el cumpleaños de mi hermana. Así que seguro que os podéis imaginar lo increíble que fue ese mes después de haber leído como lectura conjunta un libro que se fue directo a mi lista de libros favoritos para toda la vida. El título elegido para ese mes fue Ubuntu, escrito por Mungingo Mane, que es nieta del arzobispo Desmond Tutu. El libro habla sobre el Ubuntu, una filosofía de vida originaria de la cultura sudafricana que se basa en el respeto por uno mismo
y por los demás. El Ubuntu consiste en conectar con los demás. El Ubuntu nos dice que un individuo no es nada sin el resto de seres humanos. Y en el título, la autora lo explica de una forma preciosa, con 14 lecciones que nos enseñan a vivir mejor aplicando ese concepto del Ubuntu a través de todas ellas. Es un libro que tiene poco más de 200 páginas, pero su impacto y su aplicación van mucho más allá de esos 14 capítulos que lo forman, que además justo es el mismo número de capítulos que tiene la Constitución sudafricana. Ubuntu es un título que no he parado de recomendar desde que lo leímos, y sobre todo recomiendo que si lo compráis, compréis la edición física, porque es preciosa y es de esas que guardaréis durante mucho tiempo como un tesoro. En abril elegimos un libro que pensábamos que era una cosa y que luego nos dimos cuenta que no tenía nada que ver con esa cosa una vez lo leímos. El título es 4000 semanas de Oliver Burkeman y cuando lo elegimos todos pensamos que era un libro sobre productividad y gestión del tiempo. Vamos, que pensábamos que en el libro nos iban a dar la fórmula mágica para exprimir todavía más las 24 horas que tiene un día. Pero, para sorpresa de todos, grata sorpresa, tengo que decir, nos encontramos con reflexión, cuestionamiento de la cultura del mérito, de la titulitis y muchísima historia de por qué somos como somos y por qué gestionamos el tiempo como lo hacemos. Es un título que te hace abrir la mente y hace que cuestiones muchos de los pilares en los que se sustenta la sociedad en la que vivimos hoy en día. Es un libro que se sufre, pero que también se disfruta mucho. Y os lo digo yo después de que me costara bastante entrar en la lectura. Por suerte, la segunda mitad del libro, el epílogo y el apéndice son auténticas joyas, por lo que la lectura termina por todo lo alto. 230 páginas muy bien aprovechadas, vaya. Mayo fue un mes de lectura interesante y el libro que salió elegido os puedo asegurar que es uno de los que más me ha puesto a prueba de los últimos años. El título al que me refiero es Silencio de Thich Nhat Hanh, maestro budista que estuvo nominado al Premio Nobel de la Paz y uno de los líderes espirituales más reconocidos del mundo. Silencio habla de la importancia de estar callados para conseguir una vida plena y feliz. Es un título que invita a la reflexión. Y yo, como seguro que ya os habéis imaginado, no me callo ni debajo del agua. Y que se puede leer muy deprisa, pero a la vez que se tiene que digerir muy despacio. Además de no callarme a menudo, la verdad es que yo no soy una persona muy espiritual, así que en muchos momentos de la lectura me sentí totalmente como un pez fuera del agua. Por eso creo que es un libro que no disfruté tanto como seguro que sí lo haría alguien que sienta las enseñanzas de Han mucho más cercanas. Aunque es cierto que es un título que me ha hecho ver la práctica de la meditación y del mindfulness desde un punto de vista algo distinto, mucho más agradable. Le encontré el sentido a lecciones aprendidas en otros libros y os aseguro que durante toda la lectura mantuve una calma y un descanso que ya me gustaría tenerlo a mí un lunes a las 11 de la mañana. En junio empezamos el verano con un libro con el que aprendimos más sobre las moléculas y las hormonas que dirigen nuestra vida y nuestras acciones. El título elegido fue Dopamina, de Daniel Lieberman y Michael Long, en el que los autores acercan la ciencia a un público más amplio y nos explican qué es la dopamina y por qué esta molécula es tan importante para explicar e incluso predecir el comportamiento de actividades como crear arte, literatura y música, buscar el éxito o descubrir nuevos mundos. Es un libro con mucha información, estudios, ejemplos y lecturas complementarias, pero con una muy mala planificación y edición de todo el texto. Vaya, que promete mucho, pero termina no entregando todo eso que prometía. Personalmente creo que los autores se pierden en su afán de acercar un libro de divulgación científica a todos los públicos y que se quedan a medio camino. Para mí, lo mejor del libro fue el principio, con sus 3 primeros capítulos bastante bien desarrollados y llenos de información útil. A partir del cuarto, el libro tiene 7 en total, la cosa se descontrola y termina con partes basadas en conjeturas, poco respaldo científico y ningún tipo de enseñanza o lección para llevarte después de la lectura. En pleno verano decidimos repetir la misma experiencia que el año anterior y leímos un libro más largo durante 2 meses, julio y agosto. Y os aseguro que el libro que elegimos es uno de los más complicados que he leído nunca. El título en cuestión es Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Y ya os digo que es uno de los libros que más me ha costado terminar y uno de los libros de los que más me ha costado hacer la reseña. Así que si aún no la habéis visto, apiadaos de mí e ir a verla.
Os dejo el enlace por aquí arriba. El caso es que el libro de Kahneman estaba en mi lista de pendientes desde hace años. Supongo que sus más de 600 páginas tienen un poquito que ver. Pero por fin pude leerlo y por fin os puedo decir que un buen resumen de este libro compensa el tener que leerlo entero. Es un título muy interesante, muy técnico y con muchísima información y ejemplos para ilustrar lo que Kahneman quiere explicar. En el libro, Kahneman habla, entre otros muchos temas, de su conocida teoría de las perspectivas o teoría de aversión a la pérdida, por la que los seres humanos tenemos tendencia a preferir recompensas más seguras frente a otras de mayor cuantía, aunque menos probables de obtener. A partir de esa teoría, Kahneman nos explica los dos sistemas de pensamiento que dan título al libro y nos explica cómo, al enfrentarse entre sí, sus intercambios determinan cómo pensamos, tomamos decisiones, hacemos juicios y actuamos. La verdad es que la experiencia de lectura con este libro varía muchísimo dependiendo de quién lo lea, pero a mí personalmente me costó bastante entrar en la lectura. Básicamente porque Kahneman explica lo que quiere decir y se pasa el 80% restante del capítulo poniendo ejemplos, tratando de ilustrar lo que ya nos ha dicho. Por eso fue un libro que me gustó, pero a la vez me decepcionó. Y por eso mi verano fue de lo más movidito en cuanto a libros. Terminamos el verano y septiembre vino cargado con la secuela de un libro que leí hace años, Atrévete a ser feliz, que es la continuación de Atrévete a no gustar, ambos escritos por Ichiro Kishimi y Fumitake Koga. Los dos libros explican la teoría psicológica desarrollada por Alfred Adler a través de una conversación entre un filósofo y un joven que ejerce de su alumno. En este caso, el segundo título sucede 3 años después de la primera conversación entre ambos. El primer libro me gustó y el segundo no me decepcionó, ya que sirve para ampliar y profundizar sobre toda la teoría de Adler, aplicándola a nuestro aprendizaje actual y a la sociedad en la que todos vivimos. Es cierto que es un libro que no era necesario, porque en el primero los autores ya explican perfectamente las bases de la psicología adleriana, pero creo que este segundo libro es un gran complemento del primero. Da mucho más contexto a algunas cosas y presenta nuevos conceptos de Adler que no se explican en el primer libro. Así que, pese a no ser necesario, yo lo agradecí y lo disfruté. Si tengo que ponerle un pero al libro es sobre todo su división de capítulos, ya que me hizo la lectura poco cómoda y poco fluida. Es algo que ensombrece un poco el título, pese a estar lleno de conceptos curiosos sobre temas como la empatía, el valor que nos damos a nosotros mismos o lo que buscamos en las relaciones que establecemos. Después del verano llegó el otoño y lo hizo con un libro que disfruté de principio a fin y que me hizo valorar todavía más la terapia y verla con todavía mejores ojos. Porque nadie me lo dijo antes es un libro de la doctora Julie Smith, que lleva más de una década ejerciendo como psicóloga clínica en el condado inglés de Hampshire. El libro es un auténtico manual de terapia en el que Smith habla sobre ansiedad, críticas, motivación, duelo o relaciones, y lo hace de una forma cercana, sencilla y ágil. Pese a que no todos los temas de los que habla me interesaban, está tan bien escrito, tan bien explicado y es tan práctico que se lee solo, por lo que no me salté ni una de las 431 páginas que tiene el libro, aunque se puede hacer perfectamente y Smith lo dice desde el principio, porque es un título para aprender y consultar, al que puedes recurrir en un momento determinado para saber gestionar una situación concreta. Por eso, el orden no es realmente importante. En cualquier caso, creo que es un libro para tener en digital o en físico. Yo escuché el audiolibro y leí la versión en digital a la vez, y os puedo asegurar que subrayé muchísimo. Y hay muchos pasajes y herramientas del libro que para aprovecharlas realmente es mucho mejor leerlas que escucharlas. En una primera lectura creo que es un libro que conquista, pero sé que las relecturas y el repaso del material a posteriori convierten a este libro en todavía más interesante. En noviembre por fin pude leer a un autor que hacía mucho tiempo que quería leer, Adam Grant. Grant es autor de libros como Originales, Dar y Recibir o Piénsalo otra vez, que fue el libro que salió elegido como lectura del mes. En él, Adam Grant habla de lo importante y necesario que es replantearnos nuestras ideas. Nos dice que debemos poner en duda todo lo que sabemos, olvidar y estar incluso dispuestos a reaprender, escuchar
y comprender otras posturas. Es un título que no teoriza sobre grandes conceptos y tampoco presenta ideas innovadoras nunca antes planteadas, pero sí que es un libro que está lleno de ejemplos de por qué es importante ver otros puntos de vista, valorar las cosas desde distintos ángulos y nunca hacer como si fuéramos un caballo con orejeras. Grant hace que salgamos de nuestra zona de confort que tanto nos gusta y nos presenta una tras otra historias de personas a las que les fue muy bien gracias a su capacidad de adaptación, así como las historias de otras que sufrieron bastante por no querer cambiar de idea. Una de estas historias tiene como protagonista al creador de la BlackBerry y si no la conocéis os aseguro que es bastante increíble. El último mes del año llegó con la elección de Sawabona, un libro escrito por el empresario y conferenciante español Cipri Quintas. Es un título que de inicio tenía buena pinta, porque se basa en un principio muy bonito de unión y pertenencia que es interesante, pero el libro se queda corto. Quintas trata de ser cercano, de explicar de forma llana y entendible el concepto del Sawabona en todos los aspectos de la vida, pero se queda ahí, en la superficie. Utiliza el concepto del Sawabona, que es un saludo en lengua zulú que se podría traducir como yo te veo, como pretexto para construir su relato, pero solo lo menciona al inicio y luego ya se centra en otras cosas. Fue un libro al que le di 2 estrellas y con el que terminé el año algo decepcionada, sobre todo por el resto de libros increíbles que habíamos leído en 2022 y otros libros igual de increíbles que podíamos haber leído en lugar de ese. Pese a eso, me pude llevar varias lecciones sobre el éxito y sobre la importancia de ser generoso. Así que no todo fue negativo. Como veis, fue un año de lo más diverso, con lecturas que nos encantaron y otras que nos decepcionaron un poco bastante. Pero de todas ellas hay sin duda 2 con las que me quedé en su momento y que seguiría eligiendo sin dudar: Ubuntu y Por qué nadie me lo dijo antes. Lo siento, no me puedo quedar solo con un libro. Me gustaron mucho los 2 por razones muy diversas. Son libros muy distintos, con temáticas que no tienen mucho que ver. Mientras uno habla sobre la superación, la resolución de conflictos y el perdón, el otro es un manual de terapia en el que se tratan temas como la ansiedad, el miedo, el estrés o el duelo. Pero los 2 hacen un trabajo increíble explicando y compartiendo sus lecciones con cualquiera que quiera leerlos. Creo que tanto Mungin Gomane como la doctora Julie Smith han escrito libros que envejecerán genial y que ayudarán a muchas personas en su camino por ser un poquito mejores. Que por cierto, yo os dejo las reseñas de los 2 libros por aquí arriba por si las queréis ver. Sin duda para mí, 2022 fue un año de mujeres, de autoras que escriben bonito, que comunican estupendamente y que hicieron que esos 12 meses fueran todavía mejores. ¿Y vosotros? ¿Qué libro os ha gustado más de esta lista? Quiero que me lo dejéis en comentarios y así lo veo. Y si os ha gustado el vídeo, recordad dejar por aquí un like y suscribiros al canal si aún no os habéis suscrito. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo os veo en el próximo vídeo. ¡Adiós!